Como manera de introducción, como dijo Lidia, yo ejerzo en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Fui nombrada en el 2009 por el gobernador del estado y tengo experiencia un poco atípica de el camino normal a convertirse en juez en los Estados Unidos. Pasé un año en Ginebra y eh, me interesa mucho los temas internacionales, especialmente los temas acerca de la teoría jurídica. Tengo dos peticiones para ustedes hoy. La primera es que mi español no es perfecto, así que si digo algún disparate, siéntanse libres de reírse, a carcajadas si quieren, pero por favor corríjanme porque obviamente yo estoy pensando en inglés y a veces estoy pensando más rápido que estoy hablando. Por ejemplo, se me van a ir de vez en cuando algunas palabritas en inglés. La segunda petición es que eh, esto que estoy presentando hoy, fundamentalmente quisiera que también fuera como una experiencia sobre el tema que estoy presentando, que es la oralidad. El sistema oral para la presentación de casos. Por lo tanto, al menos que yo voy dialogando, si tienen alguna pregunta o si quieren intervenir con alguna idea, por favor siéntanse libre de hacerlo, porque ese es parte del beneficio de la inmediación y la oralidad, es tener la presencia, poder retar teorías legales, poder hacer preguntas y de verdad la evolución del pensamiento y la evolución de la teoría, porque por lo menos a mi pensar siempre a través del intercambio de ideas y del intercambio, la interrogación y la contrainterrogación es que podemos llegar y formular una decisión más correcta. A veces yo puedo pensar mi mundo aislado, que mi pensamiento tiene una lógica, una formulación correcta. Sin embargo, cuando hablo con un colega o cuando expongo el tema, yo misma me doy cuenta que hay otro punto de vista, otras consideraciones que a lo mejor no he tomado en cuenta. Y eso es lo que es fundamentalmente si cuando yo parta de aquí hoy, lo más importante que quisiera que ustedes llevaran con ustedes es en sí el proceso, el beneficio que puede dar un sistema de oralidad para llegar y formular a una decisión y a una resolución de los casos más correcta. La oralidad en sí es un sistema que se caracteriza por audiencias. Una metodología central para la toma de decisiones relevantes al proceso. Cuando uno efectúa este sistema, lo más importante, en mi opinión, es la cantidad de derechos en sí que estamos protegiendo. El derecho al debido proceso. No sé cómo existe en Chile. En los Estados Unidos el debido proceso es un derecho fundamental y constitucional. Okay. El debido proceso en sí involucra el proceso, el debido proceso procesal y el debido proceso sustantivo. El debido proceso procesal requiere notificación y la oportunidad de ser escuchado, donde el ciudadano tiene el derecho de ejercer libremente la palabra oral, de defender su propio caso. También tenemos la igualdad que todo de la ley. Tenemos un derecho que yo creo fundamental que se ejerce en este tipo de sistema, que es el derecho
la interrogación y contrainterrogación de los testigos. Un sistema donde el juez propio puede presentar, puede preguntar. A lo mejor hay un tema que usted en sí no está claro o tiene dos documentos que en sí cuando llega al punto decisivo, los dos documentos se contraen. Entonces, el sistema oral ayuda a poder llegar, estimamos teóricamente, llegar a la verdad de cuál de esos dos documentos es el que carga, tiene más relevancia. Okay. También tenemos en el sistema de oralidad una legitimación al sistema legal. La legitimación viene porque hay un acceso al público, hay un acceso a las cortes, hay un acceso al ciudadano. El ciudadano, la prensa, la sociedad puede ser testigo al debate que ocurrió, a los hechos que se presentaron, a los testigos, y puede formar el razonamiento de cómo esa decisión se efectuó. Eso le da legitimación al sistema legal, a esos de nosotros que operamos en el sistema legal. En sí tenemos un cargo sumamente importante y sumamente serio cuando las disputas entre ciudadanos, entre compañías, entre entidades han puesto la confianza pública en usted para tomar esa decisión. Finalmente, este es un tema que a lo mejor se enlaza con el último punto que presenté y a lo mejor puede ser un poco incómodo, pero a mi punto de vista es mejor para la sociedad entera. ¿Qué es la vigilancia? Es la vigilancia del actor público, que somos nosotros. Cuando existe la transparencia en el sistema legal a través de la oralidad, cuando el público está invitado a ser testigo de los casos, de las decisiones, existe la confianza y también existe la vigilancia, que uno toma las decisiones de acuerdo solamente con aquellos temas, con los argumentos y con los hechos que han sido presentados en un escenario público donde cada parte ha tenido la oportunidad de rebatir aquellos puntos que han sido propuestos contra él o ella. No tenemos una situación donde, y otra vez teóricamente y como debe funcionar el sistema, no tenemos una situación donde las decisiones son arbitrarias, donde la persona que está tomando la decisión puede salir de aquellos puntos presentados libremente. Ese punto es bastante importante, porque cuando uno tiene la audiencia y la decisión que toma el juez se va con cualquier punto legal o hecho que ese juez ha llegado a conocer fuera de esa audiencia, por lo menos
bajo los cánones que rigen a los jueces donde yo opero, es causa para remover al juez. Porque quiere decir que ese juez ha tenido una comunicación fuera de esos partidos. Y eso va directamente al concepto de justicia fundamental, porque le ha privado a esas partes de poder rebatir la evidencia o los hechos o cualquier principio que usted está usando contra esa persona para tomar la decisión. Entonces la audiencia, básicamente tenemos los actores y se permite que los actores presenten cada uno su caso, igual los hechos a los puntos legales, que se genere un intercambio verbal de información relevante para la decisión. Cada parte presenta oralmente sus peticiones o argumentos y también tiene la oportunidad de controvertir la opinión del oponente. Otra cosa muy importante que ofrece la audiencia es el concepto de persuadir al juez. Por lo menos cuando mi punto de vista es, yo solo no quiero que presente los argumentos, que trates de persuadirme con temas legales o con los hechos. También necesito que me eduquen, porque yo no sé todo el código civil. Nosotros operamos, el Código Penal toma 2 volúmenes del código legal de nosotros. El resto, salvo el código familiar y el código probate, yo no sé cómo ustedes llaman, es cuando las personas mueren. Ok, sucesor. Salvo esas áreas, todo lo demás cae en el Código Civil. Muchas veces tenemos los mismos casos que sabemos la ley con los ojos cerrados. Pero de vez en cuando, frecuentemente, hay casos que yo no tengo la menor idea cuál es la ley. Y la audiencia, antes de la audiencia, obviamente las partes han sometido a algún escrito que nos va a dar notificación de qué es lo que se va a presentar. Yo también espero, si es un tema nuevo, un tema de un estatuto que se acaba de ingresar, que es el primer caso que va a ser decidido, que también me eduquen sobre no solo la ley, sobre las consecuencias, sobre cómo este caso y esta decisión va a afectar a otros casos. Porque como ustedes saben, en los Estados Unidos nosotros tenemos precedentes que también se vuelve parte de la ley orgánica. No solo son los estatutos, sino tenemos lo que se llama la ley común. Como dije, también es importante tomar beneficio de parte del juez de las audiencias para resolver cualquier pregunta que ustedes tengan acerca del caso, para poder preguntarle a los testigos. Y en los Estados Unidos difiere un poco cómo se efectúa eso. Y también depende de la teoría personal, filosófica del juez. Hay jueces que no les gusta absolutamente involucrarse en el caso. La filosofía de ellos es que las partes tienen la obligación de llevar su carga de prueba y de convencer al juez, y si la parte no presenta un argumento, entonces no es la obligación del juez hacerlo.
Hay otros jueces que tienen la filosofía que ellos deben ser parte activo de la decisión del caso porque lo más importante es llegar a una decisión correcta, no resolver el caso en ese momento. Eso depende de cada persona. La otra fase que mencioné previamente, que para mí es sumamente importante, es la contradicción, el debate que se efectúa entre las partes, el debate que se efectúa entre el juez, eh, la, donde uno puede verificar los hechos, verificar los documentos. eh, yo creo que, perdón, yo creo que se presta para la mejor calidad de la decisión judicial. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Alguien puede decirme si piensan que hay alguna desventaja al sistema de oralidad y mediación? Muy tarde, no tomaron café. Yo le traigo un café cubano que enseguida pone a todo el mundo de, mm, interesante. Sí, existen situaciones, nosotros empezamos con la regla que tenemos acceso, y estoy hablando desde el punto de vista estadounidense, es constitucional, tenemos acceso a las cortes y empezamos, obviamente tenemos una fuerte primera enmienda con libertad de la prensa, eh, por lo tanto, empezamos con la regla que todo proceso legal es abierto al público. Sin embargo, tenemos ciertas excepciones. Por ejemplo, como Lidia le había contado, yo ejercí también en la Corte de Violencia Familiar. Tuve casos con abuso de menores y en esos tipos de casos, cuando la menor venía a testificar, a declarar, yo cerraba la corte. Quiere decir que solamente los abogados y el personal necesario estaban permitidos ahí. Pero son bien raras las excepciones a la publicidad que existen, por lo menos en los Estados Unidos. Tiende a pensar que ese sistema necesita una gran cantidad de jueces, porque hay un tiempo en que uno tiene que destinarle a la audiencia, ¿no? Y que es variable, a veces son más cortas, más largas, en fin. Pero, por ejemplo, ¿cuántas causas tú llevas al año? Nosotros en este momento llevamos cada juez en la corte principal. Nosotros tenemos 5 cortes en, que operan en Miami. Eh, en la corte principal, en el centro, tenemos 5 jueces que operan al nivel mío y cada uno llevamos 6,000 casos. Una audiencia, nosotros tenemos audiencias grandes, tenemos audiencias que son, vamos a decir, de 100 casos. Tenemos audiencias entonces depende del tipo de audiencia. Tenemos audiencia para temas específicos que pueden durar media hora. Y claro, también la audiencia es por un tiempo limitado, pero hay mucha preparación que llega a ese momento. Cada parte tiene que someter lo que van a dialogar y el juez, yo me preparo, yo leo anteriormente qué es lo que vamos a decidir. Entonces, no es que una audiencia es una conversación ni que vamos a cada es un procedimiento formal.
El que trae la petición habla primero como un argumento oral. Yo no sé si existe al nivel de Corte Suprema. Y tiene cierta cantidad de tiempo. La otra parte debate o expone su posición y al fin y puede haber ciertos minutos para rebatir y después el juez toma la decisión. Pero sí hay ciertas desventajas del sistema al sistema oral. Primero que nada es no sé cómo poner esto delicadamente, pero todos somos seres humanos y nos olvidamos. Hay un factor humano que si uno tiene un escrito, tiene ahí toda la información. Eso no es igual cuando hay un sistema oral. Cuando hay un sistema oral, a veces uno piensa, bueno, ¿y qué habrá dicho? O si la audiencia dura una hora, a lo mejor nada más que se acordó de lo que dijo al final. Hay un arte también, hay un arte a presentar una audiencia, obviamente, por esos mismos factores que los abogados reconocen, que no somos perfectos por ninguna. Otro otra desventaja es, por lo menos en conversaciones que he tenido con sistemas que están evolucionando, están estudiando cambiar un sistema oral, es la resolución inmediata. Que usted está en ese momento y tiene que tomar la decisión. No siempre es el caso. Obviamente, como le dije, hay situaciones donde estamos debatiendo un punto legal. En un caso, un caso que le llamamos de primero instante, donde la legislatura ha pasado una ley nueva. Es el primer caso que se ha traído bajo esa ley. En ese tipo de casos, yo no voy a tomar una decisión a final de la audiencia. Yo le digo a las partes, voy a tomar este caso bajo consideración, voy a estudiar sus escritos legales, voy a hacer mi investigación. Y hay un periodo, obviamente, de deliberación que uno traspasa cuando está decidiendo un caso que sabe que es el primero, especialmente para nosotros por el tema de precedente, el tema de ley común, que eso va a afectar otros casos. Déjeme explicarle. Perfecto. La demanda se inicia a través de lo que nosotros le llamamos una petición, no sé cómo ustedes le llaman, una demanda. Hay una contesta a esa demanda. También es por escrito. Sí, 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 sí. Si hay un proceso, hay un proceso entero que se tiene que efectuar legalmente. Hay lo que se llama un process server, una persona que es deputada que va a la casa o tiene que notificarle personalmente y presentar un documento legal en el archivo de la corte que a la hora que se le notificó, se le presentó los papeles, etcétera, etcétera. También desde el principio del caso, y usted me está preguntando de un caso de la petición, que es el paso inicial a un juicio, ocurre mucho en el sistema de nosotros. Ocurre la contesta, después ocurre el proceso de investigación. El proceso de investigación quiere decir que cada parte tiene el derecho, por ejemplo, de tomar declaraciones juradas de los testigos. Puede venir a la corte y presentar incidentes. También uno tiene una audiencia, por ejemplo, pues yo
sometí para tomar una declaración jurada del testigo X. El testigo X está renuente. Necesito una orden de la corte para forzar a ese testigo que venga y comparezca para yo poder efectuar mi investigación y poder representar a mi cliente. Eso es una audiencia pequeña dentro de este caso. Cuando llegamos cuando ya el caso está preparado para llegar a un momento de juicio, el juicio, como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema de jurado en los Estados Unidos. Otra vez, es un juicio público, es un juicio donde la ciudadanía viene y participa en ese juicio. El jurado es el que determina los hechos, el juez determina la ley. Entonces, ¿cómo se presenta un juicio? Simplemente cada parte tiene una oportunidad de hacer lo que le llamamos el opening statement, que es la apertura. Después el demandante procede primero y empieza a presentar su caso a través de los testigos, a través de documentos. Después los testigos tienen la interrogación y la contrainterrogación de cada parte. Después tenemos que se presente, tiene lo que se llama closing arguments, los argumentos finales, y después el juez da la instrucción al jurado, básicamente lo instruye acerca de la ley que tienen que aplicar a los hechos que ellos determinen, son los hechos en ese caso, y el jurado regresa con el veredicto. Ese es el proceso final. ¿Eso es público? Eso depende del tipo de audiencia que estemos tratando. Si es una audiencia, por ejemplo, que se llama una audiencia evidentiary hearing, una audiencia de pruebas, porque hay un tema que necesita hacer una determinación de hechos antes de tomar una decisión. Por ejemplo, un tema que ya tomamos. Vamos a decir que hay una demanda. El demandado hace un año y ya estamos en un fallo por no comparecer. El demandado viene y presenta que dice, a mí no me notificaron. Entonces nosotros tenemos una audiencia para ver si vamos a eliminar esa notificación y tienen que hacerlo de nuevo. Esa audiencia es una audiencia de prueba, porque tienen que traer a la persona, tiene que testificar el demandante, decir, no, yo no estaba en mi casa en ese momento, yo no vivía en la ciudad. Entonces trae la otra persona, el otro lado trae el señor que fue a la casa para testificar y el juez hace una determinación. Eso es un ejemplo de una audiencia de prueba que existe. Pero hay muchos tipos de audiencia. En ese tipo de audiencia las leyes de prueba se efectúan, que es un evidentiary hearing. Ahora, cuando tenemos un juicio, hay un mecanismo que se llama motion in limine, que es un mecanismo para excluir pruebas antes del juicio. Se usa mucho en el sistema penal, el sistema civil también se usa. Hay una audiencia donde se argumenta acerca de ciertas pruebas que van a introducir para excluirlas antes del juicio. ¿Quiere que le responda? Okay. Dos temas ha tomado ahí. Primero que nada, sí, esa es una realidad, especialmente nosotros tenemos 3 millones y pico de habitantes, tenemos 123 jueces que operan penal, civil. Obviamente ese es el reto más grande, lo más difícil que hay en ejercer es la cantidad de casos, los bajos recursos
por la legislatura en darnos más jueces. Esa es una realidad que estamos viviendo, especialmente en centros como Cosmopolitan, ciudades grandes, Miami, Santiago, Nueva York. Es la realidad en la cual operamos. Segundo, quería decirle, tengan confianza en sí mismos, porque ustedes conocen la ley, ustedes están ejerciendo, ustedes estudiaron. Entonces, la mayoría de los casos que vienen, cuando ustedes ya lo han leído previamente, lo que va a venir, esto es una deuda. Ustedes saben cuál es la ley que aplica a la deuda. Como yo sé cuál es la ley que aplica a la deuda, yo sé cuál es la ley de contrato, más o menos. La mayoría de los casos que van a aparecer, usted ha leído, más o menos tiene una idea. Sí pasa donde algo en la audiencia cambia mi mente. Pero ya yo me he preparado para todos los casos, sean 20, 30 casos que van a venir ese día. Siempre estoy abierta, siempre escucho a todas las partes, porque ese es el propósito de la oralidad. Pero no quiere decir que usted va a llegar ahí y que se le va a olvidar todos los años, se le va a quitar los años de experiencia, que usted no va a tener idea ninguna. No, usted lo va a tener, simplemente va a tener, la mayoría de las veces yo pienso que eso no va a ser ni un tema, porque usted va a tener ya un conocimiento donde va a poder decidir el caso. Ahora, en aquel caso importante, en aquel caso donde usted sí piense o esté insegura, sí, hay oportunidad de reservar. Eso tiene una desventaja, como usted dice, cuando tiene, ese caso a lo mejor fue importante, pensó que iba a reservar. Usted tiene otros 20 casos que van a venir ese día, y al otro día va a tener otros 40, y al otro, entonces, lo que no quiere es que le crezcan los casos de reservación, donde va a estar aquí trabajando los sábados y los domingos, y después le va a tener esa carga arriba. Pero eso es un tema que nosotros todavía lidiamos con ese tema. Nosotros en el colegio judicial que tenemos, que educan a los jueces, es un tema que nosotros debatimos y tratamos de ver cómo podemos llegar a mejorarnos. Porque eso no es algo que ustedes van a experimentar únicos por implementar la oralidad. Eso es algo que es parte de la realidad que nosotros todos lo experimentamos, y nosotros tenemos el sistema hace 200 años y todavía lo experimentamos. Eso otra vez es algo que nosotros debatimos bastante. ¿Qué es la filosofía del juez? Como le dije, yo personalmente no me gusta intervenir en el caso, porque yo no sé por qué un abogado ha decidido no presentar una prueba o tratar de presentar otra prueba. A lo mejor es alguna estrategia, etcétera. Yo no sé. Él o ella conocen su caso mucho mejor que yo. Entonces yo ejercito bastante caución cautela en intervenir en la presentación del caso. Nosotros también tenemos bastantes personas que se representan por sí mismos, sí, sin abogados. Y eso es, eso es una de los derechos que existen en representación propia bajo la Constitución. Acuérdese que el sistema que tenemos nosotros se enfoca mucho más en el derecho del individuo, que es básica y parte de la Constitución estadounidense, la preservación del derecho del individuo, que en otro sistema es más, el enfoque es más con el Estado. Entonces es un tema que también agrega otro nivel de educación que tenemos que darnos nosotros mismos. En esos casos donde hay partidos sin representación, te
dificulta más, porque la teoría es que si las dos partes tienen abogado, que un abogado sea mejor que otro, es como si uno va a un médico que es mejor que otro, es parte de la vida y no es la culpa del juez ni que un abogado sea mejor que el otro. ¿En qué momento uno interfiere? Cuando no hay abogado, la cosa es un poco más delicada. Yo le explico el proceso, le explico el procedimiento, le explico cuál es la ley que aplica. Simplemente, si esa persona no puede introducir alguna prueba, yo no puedo hacerlo por esa persona. Porque si lo hago, entonces estoy partiendo de la posición neutral que tengo que mantener bajo la ley para poder ejercer la justicia neutral. Estoy convirtiéndome en la abogada de esa persona. Entonces es una línea bastante delicada que siempre caminamos. Finalmente, antes de cerrar, quería decir que estoy en pleno acuerdo con la ministra Muñoz. Esto es un deseo de mejorar. No hay sistema perfecto. Ya le he comentado algunos de las desventajas, algunos de los temas que estamos traspasando nosotros. Lo que yo espero es poder regresar cuando ya ustedes implementen esto y poder aprender de ustedes. Y ustedes tienen tremenda ventaja, porque ustedes tienen la ventaja de lo que nosotros le decimos hindsight. Nosotros tenemos un dicho en inglés que dice hindsight is 20/20. ¿Alguien lo puede traducir? Mirar hacia atrás siempre es 20/20. Entonces ustedes tienen la gran ventaja que tienen académicos, tienen otros sistemas mundiales que estudiar y pueden ver cuáles son los errores que tenemos, o no errores, pero los problemas endémicos al sistema, y a lo mejor pueden traer otro punto de vista cuando ustedes implementen, que nos pueden ayudar a nosotros a tratar de ameliorar algunos de esos problemas. Así que les deseo la mejor de suerte, no le tengan miedo. Otra pregunta, dígame. Lo que dice la ley es que el juez tiene control sobre y discreción sobre introducción de prueba cuando se le presenta. Por ejemplo, si una de las partes quiere presentar 2 o 3 testigos sobre el mismo tema, el juez tiene la discreción de decir, no, voy a excluir al testigo 2 y 3 porque la prueba es cumulativa. ¿Ok? Cierta discreción. No hay ninguna ley que habla sobre si el juez puede demandar cierta prueba. Y yo sé lo que usted dice, que el caso se debe decidir en las pruebas, en los méritos, le decimos nosotros, on the merits. El problema es que la responsabilidad y el cargo de prueba está con las partes, está con los litigantes, con el demandado y el demandante, no con el juez. El juez no tiene obligación en el sistema, por eso no existe esa ley, porque el juez no tiene obligación de presentar nada. El rol del juez es de decidir neutralmente aquellos temas que se presentan, exclusivamente los temas que se presentan al juez. Si una parte no presenta un tema legal, una teoría legal, el juez no está cargado con formular una teoría legal. Si ustedes ven a veces las cosas que a mí me presentan, se quedan fríos, pero yo no puedo decirle, ¿a qué escuela de leyes usted estudió? Porque la verdad que yo no, obviamente hay muchas cosas que se piensan que no se verbalizan, pero yo encuentro que es un beneficio y una bendición
el juez siempre permanece neutral y distanciado del caso, porque no afecta la objetividad del juez. Muchas gracias por su atención. Gracias.